Vale, pues nada, empezamos. Bueno, buenas tardes a todas, a las presentes y a las que nos escucharéis en diferido. Vamos a presentar las propuestas del Laboratorio Comunitario de Comunes Alimentarios, el BISC Lab, dentro de la red de laboratorios de la RILC estatal y también de la de Castellón. Y nada, en primer lugar quería como marcar nuestro laboratorio, por qué surge, a qué da continuidad. Luego pasaríamos a presentar como las distintas propuestas que se han presentado. También dejaré caer algún spoiler de los extras y sorpresas preparadas para el laboratorio para animar a la participación. Y a partir de ahí pues estaremos abiertos a sugerencias, a que la gente se apunte a colaborar, que está ya el formulario abierto, y a seguir tejiendo alianzas con también otros laboratorios y otros territorios. Así que nada, en primer lugar, bueno, no quiero extenderme y no voy a presentar a la Fundación Comunitaria Nove Sendes, pero el nombre ya dice un poco de qué va esto. Hace 25 años que la Fundación trabaja en el entorno de Betxí y también ha hecho pues, desde cooperación internacional hasta participación en el ámbito local, en todas las escalas. Y entonces el laboratorio sí que es verdad que es una metodología nueva, pero digamos que no es nuevo para nosotras tanto el hecho de activar a la gente, de que haya gente aquí ya haciendo cosas, y de hecho yo mismo soy como un resultado de esta motivación de la gente haciendo cosas, ¿no? Que por la preocupación que tuvieron con el río y con el cuidado de la acequia, llegué yo a Betxí y ahora trabajo para la Fundación acompañando el proyecto Horta del Rachola. Este proyecto de la Horta del Racholar es uno de los proyectos más significativos de la Fundación porque es un huerto de producción agroecológica que se puso en marcha tras la recuperación de la acequia histórica del pueblo de Betxí y que ahora se ha convertido en el primer espacio test agrario de la Comunidad Valenciana. Además, este espacio será el espacio que dará, en el que sucederá como el laboratorio. ¿Vale? Además, el laboratorio lleva el nombre BISC, que ya tuvo el Foro de Transición Ecosocial de la provincia, que organizamos desde la Fundación Nove Sendes en 2023 y que ya la gente tenía como unos ejes temáticos y que ya la gente pidió que tuviera continuidad, ¿no? Entonces hay un grupo de Telegram que se llama BISC, en el que vamos publicando, digamos, como iniciativas vinculadas a aquel foro y, por tanto, este laboratorio pues, también está incluido en estas iniciativas. Además de aquel foro de transición ecosocial, el año pasado tuvimos la suerte de organizar en Betxí las terceras jornadas internacionales Agroecología y Mujer. Y dentro de estas jornadas, el cierre, digamos, fueron unos talleres ya vinculados a los comunes alimentarios en el que se planteó la temática del laboratorio y en los distintos talleres se trabajaron distintas como iniciativas, líneas de investigación o preocupaciones que la gente tenía en torno al suelo, la tierra, el agua y las semillas. Y ya por último, digamos, y más cercano, el BISC, este laboratorio, forma parte de un proyecto de educación por la ciudadanía global financiado por la Generalitat Valenciana, eh, que se llama BISC, Alimentación como Derecho Humano y Bien Común, con una perspectiva del Sud global. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro laboratorio, pese a ser algo que va a estar acotado en el tiempo, los días 22 y 23 de junio, tiene la vocación de dar continuidad a cosas que ya están sucediendo y sobre todo tiene la vocación de seguir sumando fuerzas, tejiendo alianzas, sumando participantes de cara a un trabajo que va a continuar dentro del programa DPD y que incluso ahora mismo ya se está formulando de cara al siguiente ciclo, que ya estaríamos hablando 2027-2028, para dar continuidad a este laboratorio, vinculadas esas nuevas propuestas a la evaluación de las propuestas que ahora presentaré. Es decir, por el camino de formalizar este laboratorio y de estas propuestas, hemos aprovechado para evaluarlas en base a los apoyos que tenía cada una de las propuestas y en base a las preocupaciones de la gente, pues vamos a desarrollar el próximo programa de educación por la ciudadanía global de la Fundación. Entonces, esto, pues bueno, nos permite
centralizar el laboratorio, o sea, centrar el laboratorio dentro de esto que os decía, ¿no? De un programa que tiene como una continuidad y que no nos extrañe que son temas, el agua, la tierra y las semillas, que ya venimos trabajando en nuestro escenario Horta del Racholar, pero también en otros escenarios de otros proyectos y que durante los próximos años, pues 3, 4 años, muy probablemente vamos a seguir trabajando. Y es posible que incluso algunas de las iniciativas que ahora veréis que incluso algunas dan continuidad, ¿vale? Entonces, sin más, paso a presentar las propuestas organizadas por temáticas y vamos viendo. Voy a ir traduciéndolas porque como las tengo en valenciano va a ser como, bueno, una traducción simultánea, así que igual me veis como titubear o leer, pero es porque lo estoy traduciendo. Vale, en primer lugar, respecto a tierra, aquí habría ya como un primer debate, es como tierra, tierras, suelo, ¿cómo nos referimos? Al final hay una componente territorial, pero también física y matérica, que para nosotros es muy importante, de estar localizados en un lugar muy concreto, con unas características de esta tierra muy concreta, y también en base a un trabajo de 10 años de regenerar un suelo que estaba destinado a la agricultura tradicional. Entonces, bueno, este primer debate ya está ahí. Pero bueno, las propuestas serían, hay dos. La primera sería un juego y esto también nos alegra porque hay dos de las propuestas que directamente se plantean como juego y el tema de incorporar la parte lúdica a la huerta y a nuestro trabajo pues nos interesa por aquello de hacer nuestro trabajo más inclusivo y también por transformar este espacio, porque al final estamos hablando de unas fincas de regadío tradicional que nosotras hemos considerado en los últimos años como un centro de trabajo, pero para la gente puede ser mucho más que un centro de trabajo. Entonces estas partes del juego van a transformar el espacio. Sin más rollo ya, la propuesta se llama Juguemos a descubrir el término municipal, porque hay, bueno, las personas que la proponen quieren establecer el juego como herramienta de aproximación a un territorio porque recuerdan sus juegos de infancia en este lugar, ¿no? Y decían algo así como hacer maldades, venían a hacer maldades, ¿no? Pues cazar anfibios en la acequia, comer frutos de árboles de algún vecino que tenía los frutales maduros. Y entonces lo que buscan es generar una dinámica en la que volver a hacerse pequeñas y generar este acercamiento entre nietas y abuelas y esta nueva aproximación al territorio que nos permita como generar otra lectura, ¿no? De ver qué cosas hemos perdido, qué cosas de esas maldades ya no están bien hacer y cuáles serían las maldades adaptadas que podríamos volver a hacer, ¿no? Para crear nuestras propias aventuras en el acercamiento a este lugar. La siguiente propuesta sería tejiendo el tiempo, porque al final, tanto este recuerdo de la primera propuesta como nuestro trabajo en el Horta del Racholar ha supuesto una transformación que muchas veces ya no reconocemos. Entonces, bueno, reconocían la posibilidad de generar como algo así, como un árbol cronológico, un árbol del tiempo, identificar cuáles serán los hitos más importantes que habían sucedido en el Horta del Racholar, de cara a configurar un escenario o varios escenarios de futuro. Y entonces también esta propuesta está ligada con que el año pasado, ya desde el BAC, que es el grupo Vechi Activem Art al Carrer, perdón, querían hacer un mural con tierra. Entonces, la idea es que esta propuesta de establecer un cronograma o un eje del tiempo va a diseñar este mural que en el futuro se hará, porque no va a dar tiempo a hacer un mural con mortero y tierra esto en el laboratorio, pero la idea es que quede diseñado para en el futuro poder hacer ese taller de morteros de tierra y hacer un esgrafiado, o sea, trasladar el diseño que en el laboratorio se haya hecho, trasladar el resultado a uno de los muros que tenemos como en la huerta. Entonces, nos gustan estas propuestas porque las dos, una va como de reconocer el territorio y la otra va a fijar como una cronología y el diseño en un mural que quedará ya plasmado y será como representativo y nos ayudarán las dos cosas como a reconfigurar la memoria, ¿no? O hacer memoria y de alguna manera pues generar como otro tipo de recuerdos. O al menos consensuar este recuerdo, porque también nos pasa que el imaginario colectivo en torno a la transformación del lugar
difiere, ¿no? Y entonces, pues estas dos propuestas van a ayudar a, por un lado, consensuar esa memoria, ese relato, y plasmarlo de alguna manera o trasladarlo, en el caso del juego, a las futuras generaciones. Así que estamos muy contentas con estas dos propuestas de tierra. Luego, con respecto al agua, en primer lugar, hay una propuesta de una de nuestras vecinas, que además es una de las personas que nos cede las tierras en custodia, pero con la particularidad de que es una vecina que, pese a ceder las tierras, nos cede también a la madre, digamos, que es una persona de más de 70 años, pura, que es una de las personas que cuida las tierras. Entonces, ha sido muy bonito porque normalmente las vecinas nos ceden las tierras, pero en este caso las tierras vienen con una de las propietarias. Y Esther, que es la persona que hace la propuesta, muchas veces pasa los fines de semana con sus hijos por la parcela. Entonces está muy bien porque nosotros estamos activando una parcela que viene con las usuarias y está viendo como un diálogo muy interesante tanto con la abuela como con los nietos de cogestión del espacio. Entonces, la propuesta de Esther es profesora de biodanza y en su parcela tienen una balsa y entonces algo que llevamos ya como un tiempo deseando es la restauración de esa balsa y ella propone como la limpieza de la balsa, un acercamiento desde el cuerpo, desde lo físico e individual de cada persona, porque digamos que va a ser la danza, la biodanza, el mecanismo de acercamiento y contacto tanto hacia la balsa y el agua como hacia la comunidad. Entonces la idea es que durante el laboratorio se genere como una dinámica, que no sé explicar más porque yo no soy experta en biodanza, pero será una dinámica en la que la biodanza va a ser como el eje conductor que va a permitir, por un lado, la limpieza de la balsa y por otro lado, como el tejer una comunidad en torno a este lugar o en torno a esta ritualización del lugar a través del laboratorio. La propuesta se llama Habito la huerta, vivo la vida. ¿Vale? Es muy de Esther, es una propuesta muy personal que yo creo que será un éxito porque la gente cuando se pone a bailar, cuando le pierde el miedo a bailar, genera como una aproximación muy interesante. Otra propuesta que esta viene defendida, digamos, o propuesta desde la comunidad de regantes, que es una comunidad como muy activa y que ya lleva como muchos años haciendo cosas aquí. Ahora mismo están en camino de hacer como un convenio con el ayuntamiento para tratar de restaurar toda la acequia, desde la fuente hasta su retorno al río. Y en este proceso van a declarar la acequia bien de relevancia local. Entonces es como ya es todo un éxito que el hecho del laboratorio también haya sacudido esto y activado de nuevo esto. Pero la propuesta que presentan es la ruta del agua, concretamente entre el partidor de la antigua fábrica del Racholar, que da nombre a la huerta, y el paso del Pontarró, porque de alguna manera este recorrido, este pequeño tramo, permitiría salir del municipio sin estar vinculado ni a las aceras ni a los viales de tránsito rodado. Es decir, podrías ir por el camino de servidumbre de la acequia y salir del municipio y conectar con los caminos rurales directamente. Entonces eso es como, podría dar como una visibilidad a todo el trabajo de los últimos años y generar esta conexión, digamos, con el ámbito más rural o natural. Entonces, esta es la propuesta más votada de todas, o sea que calculamos que va a haber también y que van a ser capaces de movilizar recursos externos o las brigadas municipales. Y por último, dentro del agua hay una propuesta artística de la que estamos también muy contentas porque es una instalación lumínica que propone como un colectivo de artistas valenciano que ya lleva también muchos años trabajando al respecto de la activación de lugares abandonados o su reinterpretación. Y lo que propone es una instalación lumínica audiovisual y performativa porque hay una de las personas del colectivo que es bailarina también y hacen como unos audiovisuales de sus piezas, porque al final son luces que se verán principalmente por la noche y entonces hacen como una documentación de esto. Y lo que pretenden es intervenir tanto en la antigua acequia que recorre parte de la finca del Horta del Racholar, como en otros espacios que la gente que participe pueda identificar como espacios de oportunidad, ¿vale? Entonces, la huerta es un espacio, como decía, que a priori es un espacio de trabajo que no tiene ningún tipo de iluminación por la noche, y entonces, puesto que los talleres se alargan hasta el final de la tarde,
y especialmente el segundo día, spoiler aquí, va a haber una fiesta de cierre en la noche de San Juan, pues la idea es que esta propuesta permita incluso iluminar algunos de estos espacios que puedan ser utilizados en esta fiesta final, pero también en el futuro, porque hay una parte de la huerta que se cede como a la ciudadanía y por tanto va a ser un espacio público que esta propuesta va a permitir como hacer una primera aproximación a esa futura iluminación nocturna si consideramos que la podría llegar a tener o algunas zonas la podrían tener y tal, sin influir mucho a la biodiversidad del lugar. Entonces, estas serían como las tres propuestas de agua. Y luego, con respecto a semillas, que sería el último de los tres temas, en primer lugar, el juego de nuevo. Se plantea como configurar un juego para ver si la gente es capaz de adivinar de dónde salen los productos que comemos, y esta es un poco la pregunta y la propuesta, ¿de dónde sale la semilla de? Porque, bueno, hay como una reflexión en torno a aquello que comemos, las semillas que tiene uno en su interior, cómo se conservan, cómo se reproducen, y es siempre a través de su utilización, que no es más que su ingesta, ¿no? Entonces, la idea será como plantear, a través nosotros este año hemos hecho todo un banco de semillas, tenemos una nemera llena de semillas, como todo un catálogo de semillas de variedades ecológicas y de variedades tradicionales. Y la idea es, a través de este conocimiento, plantear un juego que nos permita también a nivel didáctico tener una herramienta de divulgación. Entonces, bueno, las personas que lo plantean también son gente que ha participado en nuestro banco de semillas, pero además forman parte de la asociación Llavors d'Ací, que trabaja por la recuperación de semillas de variedades tradicionales en la Comunidad Valenciana y trabajan en red con otras redes de semillas. Entonces puede ser muy interesante tener como un juego nuestro, ¿no? Un juego de nuestras variedades, cómo se reproducen, cómo se identifican y cómo son estas semillas, ¿no? Entonces este juego pues nos hace mucha ilusión también por aquello de gamificar algo que para nosotros ha sido un trabajo muy sesudo y muy valioso, y entonces pues bueno, quitarle hierro al asunto también creemos que puede estar bien y puede ayudar a divulgar este conocimiento o a transferir estas semillas, que al final son cultura. Y por último, y no por ello menos importante, porque también es algo que nos hace mucha ilusión, nuestra colaboración con el proyecto Conecta Natura. Ellos trabajan en torno a las variedades tradicionales, tanto de frutales como de hortícolas. Y en el caso de Betxí, llevan ya unos años haciendo, a través del programa Active en Betxí, un estudio etnobotánico. Han hecho estudios botánicos de otras localidades y, por ejemplo, me gusta siempre recordar Vilafranca, porque en Vilafranca han hecho un libro maravilloso. Pero claro, al final los estudios etnobotánicos de localidades relativamente cercanas o que comparten historia, incluso muchas veces en Vilafranca no tanto, ¿no? Pero en otras localidades más cercanas como Borriol, por ejemplo, que también lo tienen, pues la idea es, ¿y si esto puede ser más que un libro? ¿No? Y entonces lo que proponen es un debate abierto, que el laboratorio sea como una metodología participativa en la que definir, ¿no? Hay mucho trabajo ya hecho. Hace 2 años, por ejemplo, se incorporaron variedades tradicionales de Betxí a su catálogo de variedades tradicionales de Castellón. Al hacerlo nosotras y recuperar estas variedades, hemos hecho ya como la plantación y, por ejemplo, hace 2 años salió en el catálogo Fina y su marido con la variedad de calabazas de Asar, y este año ya nosotros hicimos como una plantación de calabazas y ya las hemos comercializado incluso. Entonces la idea sería ver cuáles son esos otros canales o esas metodologías o formatos que el estudio etnobotánico podría tener en Betxí. Entonces no sabemos. Y la idea es que el laboratorio sea una prueba piloto o un experimento o una conversación en torno a qué podría ser. Entonces, hasta aquí, digamos, serían como las propuestas oficiales que han sido seleccionadas y evaluadas para el laboratorio. Pero ahora vamos con los extras y las sorpresas y terminaré la explicación. En primer lugar, hay un extra que sería como una actividad que se va a llamar Escoltem Pardalets, que en castellano sería Escuchemos pajaritos, porque no queríamos dejar de lado algo que para nosotros es importante. Tenemos, bueno, hacemos un trabajo por la biodiversidad en la huerta, tenemos granjas de bichos
tenemos soluciones basadas en la naturaleza, tenemos nidos tanto de aves como de murciélagos. Entonces, tenemos incluso en los años pasados hemos acompañado la creación de una guía, un censo de aves y una guía en los 4 ecosistemas que tiene Betxí, y entonces tenemos 100 públicas, o sea, 100 guías de aves que repartiremos en el laboratorio. Entonces, queremos aprovechar que el laboratorio tendrá 2 días para cerrar el primer día con ese escuchar pajaritos, que no va a ser más que tener a nuestro ornitólogo de referencia, Joan Castañ, a nuestro lado, y él lo que hace es, bueno, esto es un trabajo de escucha que a la gente del Laboratorio Sonoro también os gustaría participar, porque es todo un experimento, ¿no? Estar juntas en el río y escuchar a Joan Castañ como dice, aquello que silba es no sé qué, mirad esta que vuela es no sé qué, y de repente está describiendo pájaros que ni ves ni oyes porque va a la velocidad del sonido, que es muy rápido. Entonces es como una actividad que vamos a compartir, y de paso, en este extra del laboratorio, lo que configuraremos es una actividad que seguramente se desarrollará en septiembre, tanto con Joan Castañ como con Tony de la Granja de Bichos, que nos ayudarán a comprender el papel de las aves en los agroecosistemas, tanto en la polinización como control de plagas. Entonces, esta actividad salía del laboratorio porque no es de tierra, agua ni semillas, pero, digamos, está vinculada, digamos, claramente a tierra y a semillas, y para nosotros es importante. Entonces, este extra de escuchar pajaritos generará una conversación de cierre el primer día que nos permitirá configurar esta actividad en septiembre. Y ya por último, y ahora sí que ya será el final, el último extra y redoble es que el laboratorio tendrá lugar 22 y 23 de junio. El 23 es la noche de San Juan, y por tanto haremos nuestra segunda cena. El año pasado nos estrenamos en el formato cenas porque nunca nadie había cenado en el Horta del Racholar. El año pasado hicimos la primera hoguera de prueba y funcionó, así que la idea este año es volver a hacer una hoguera de la noche de San Juan, una cena popular, y a partir de ahí, pues bueno, aprovechando que habremos montado la infraestructura para el laboratorio, pues pondremos un poquito de música. No cruzaremos la medianoche, pero bueno, la idea es que haya un poco de música y un poco de baile para poder celebrar la realización del laboratorio. Y también, y esto será un poco la sorpresa que estamos como tratando de velar, es que es el 25 aniversario de la Fundación Novesendes y esta va a ser como su celebración pública. Entonces la idea es, bueno, pues que este día sea como un día de fiesta para todas, y que lo pasemos lo mejor posible. Y viendo cómo está el clima, yo creo que nos va a regalar una velada maravillosa en torno a la hoguera. Y ya está. Sí que hemos querido poner la parte de ritual, porque el año pasado fue muy mágico que llegó una persona con una bolsa de instrumentos que nadie sabía cómo se usaban, pero fue muy bonito, ¿no? Ver cómo de repente la gente cogía los tambores y las flautas y tal, y se hizo ya como una danza improvisada, que este año ya no será improvisada, pero bueno, calculamos que la idea es hacer como un pequeño ritual, también vinculado a la hoguera. Y nada más, animaros a participar, deciros bueno, que las propuestas están un poco descritas en nuestra página web. También en nuestro Instagram está el acceso tanto a la web como al formulario de participación. Deciros que nos gustaría que viniera mucha gente de lejos. Sabemos que esto es difícil. Sabemos que estamos conectadas a través de la red de laboratorios, a través de otras redes como la red de espacios testagrarios o la red de municipios por la agroecología, o que incluso a través de estos temas van a aparecer personas que ya están trabajando en torno al agua, en otros territorios, en torno a la tierra o en torno a las semillas que ya tenemos cerca. Entonces, la idea es seguir ampliando red, seguir visibilizando nuestro espacio escenario, que es el Horta del Rachonar, y los proyectos que aquí hacemos. Y estamos abiertas, pues, a propuestas, a otras miradas, a escucharos y a participar también de vuestras movidas que nos interesan dentro de nuestras capacidades, que también son limitadas. Así que nada más, gracias. Y ahora abrimos, no sé si tenéis preguntas, comentarios, las personas que estáis aquí conectadas en directo. Bueno, muchas gracias, Jaume. Eh, la verdad es que es un conjunto de propuestas y de actividades muy potente y dan ganas, desde luego, de
de ir allí, además muy conectado con procesos que ya vienen de largo recorrido y habéis eso, cuidado muy bien, ¿no? Cómo relacionarlas con las actividades con esas iniciativas que ya estaban en marcha. Entonces, sí, ojalá que se anime mucha gente. Bueno, yo animaría ahora también a las personas que nos acompañan ahora en esta presentación a intervenir, a comentar o hacer alguna pregunta. Sí, primero de que todo, felicitar a Jaume y a la Fundación. Creo que el trabajo es magnífico, no el del laboratorio, sino el que ya llevan haciendo. Y cuando conoces un poco la historia, ves el trabajo. Yo como duda veo que algunas de las ideas seleccionadas, no sé cuál es el papel del colaborador, por ejemplo, la primera de la biodanza bueno, o el del juego de las semillas. No sé cuál es el papel del colaborador o si simplemente es de participante en la actividad. Me queda esa duda. Y luego decir que evidentemente lo de los pájaros ya me lo apunté en una reunión pasada que tuvimos los laboratorios de Castellón y ahora ya tengo la fecha. Lunes 22 a las 8:30 escucharemos pajaritos. Eh, vale, Blay, genial, gracias. Sí que con respecto a lo colaborador, nosotros también teníamos dudas porque, claro, tenemos gente súper motivada que lleva muchos años haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, el grupo de voluntarias que abrió la acequia, ellos quieren seguir con eso, ¿no? Pero es verdad que se encuentran como ya mayores, son gente ya, muchos de ellos mayores de 70 años. Y, por ejemplo, en la dinámica que hicimos, fue muy bonito porque se evidenció que eran personas mayores, ¿no? Y entonces fue muy bonito porque de repente el grupo de jóvenes de Bechi, que organizan otras actividades a finales de agosto, dijeron, nosotros somos la sucesión, ¿no? Y entonces fue muy bonito que ellos mismos dijeron, bueno, nosotros seremos esta digamos, fuerza joven, ¿no? Que se necesita para, en este caso, limpiar una acequia. También hicimos en la sesión una pregunta, ¿no? A cada una de las personas que hacía las propuestas de si hubiera que buscar colaboradores, ¿qué necesitáis? ¿No? Y entonces, en el caso de los dos juegos, las personas que lo planteaban son personas mayores, en algunos de los casos con nietos y nietas, que decían, yo quiero hacer un juego para mi nieta, pero yo de didáctica o de dinámicas de juego, ¿no? De organizar una gincana, no tengo ni idea. Entonces planteaban esta posibilidad de, estaría bien, ¿no? Que la persona o las personas que se presentaran pues fueran personas que pudieran dinamizar o ayudar a crear este juego o tuvieran como unas nociones mínimas de cómo gamificar como un conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos abiertas a este tipo de colaboraciones y luego en los otros temas, claro, nuestra tendencia es, por ejemplo, en el tema de suelos, hay gente que sabe a nivel físico-químico, ¿no? Mucho más que nosotros, o gente que tiene experiencia, o gente que directamente incluso querría aprender del manejo que se hace aquí del suelo. Pues podría ser el laboratorio una buena manera de venir a conocernos o a aportar estos conocimientos. En el tema del agua lo mismo, porque al final hay otros laboratorios que están trabajando en recuperación de patrimonio, por ejemplo, que aquí es algo que lleva años haciéndose, o por ejemplo gente que no sabe cómo es un sindicato o una comunidad de regantes, y aquí va a haber una al servicio, y entonces es un buen momento de conocerlos, conocer cómo funcionan, cómo se organizan, cuáles son sus competencias, porque también pasa con las comunidades regantes que tenemos como una noción de que las comunidades regantes son algo muy grande, porque es verdad que hay una tradición aquí, la comunidad de regantes de la Albufera, la comunidad de regantes de la Acequia Real, de Vilarreal, ¿no? Son comunidades de regantes muy grandes que manejan mucho territorio, pero en muchos casos las comunidades regantes de los laboratorios que estamos manejando ahora son comunidades regantes muy, muy pequeñas, que a nivel de planificación casi ni existen, a nivel de planificación hidráulica, ¿no? En demarcaciones. Y entonces puede ser muy interesante porque al final estas comunidades tienen un patrimonio asociado, tienen incluso una cultura que podría ser extrapolable, ¿no? a
otros territorios más grandes que tienen problemas que no están gestionando, ¿no? Y que estas comunidades tradicionales sí que tenían o atendían, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladar ese conocimiento? Ahí la gran pregunta. Entonces, nos gustaría tener como una red de colaboradoras que pudiera difundir la importancia que estas pequeñas comunidades, estos pequeños territorios, pueden tener como ejemplo en otros territorios más grandes, ¿no? De cara a la resiliencia de otros ámbitos en el futuro. Entonces, estamos abiertas a personas que vengan sin nada de idea porque el tema les interesa, hasta personas expertas en la materia que quieran venir a aportar su granito de arena, nunca mejor dicho, o simplemente diluirse en la masa de una gente súper motivada que si los deja solos, o sea, los de la comunidad de regantes, si no los paramos, ellos seguirán aquí arriba. Ellos como, podéis, ¿no? Centrar, ¿no? Ellos quieren hacer y quieren proteger y quieren restaurar. Ya tenemos 2 tardes. Con ellos ha sido un ejercicio de, tenemos 2 tardes, además va a venir gente nueva, que la idea no es que lo hagáis vosotras, sino que incorporéis sus voces y adaptemos los ritmos y los tiempos a estas personas nuevas. Y aquí me callo y que hable Roma, que ha levantado la mano y seguro que nos responde. Roma es una de nuestras, también como Nuri, una de nuestras, digamos, relatoras expertas en la materia, que nos van a acompañar y que de alguna manera también dejamos que nos acompañen por no copar el discurso. Y así me callo. No te oímos, Roma. El micro. Ya, Ahora. sorry. Bueno, nada, gracias por la presentación, pero simplemente es una acotación. Nosotros los estamos acompañando ya y ya está. Pero me parece muy interesante que desde el día que se hizo la dinámica, ¿no? Cada una de las actividades que se están desarrollando en los temas que se están desarrollando responden a problemáticas que existen, ¿no? Pero que es como un primer paso, como tú decías, ¿no? Para aproximarse a eso. Entonces, de repente, muy posiblemente, no sé qué se dedica cada colaborador, ¿no? Que está acercándose, pero sí, por ejemplo, en el tema del agua hay, como has dicho tú, ¿no? No solo es la comunidad de regantes, sino todo el tema de patrimonio y todo un conjunto de cosas que hay que hacer. No se van a hacer ese día, pero sí el manejo y el estar ahí permite ver qué otras cosas se pueden hacer para dar continuidad a eso. Por otro lado, en las jornadas de agroecología que se hicieron, de agroecología y mujer, había un elemento que era transversal, ¿no? La necesidad de encontrarse distintas formas de conocimiento, ¿no? Y el diálogo de conocimiento, ¿no? O sea, gente que hace cosas concretas, gente que tiene conocimiento científico, pequeños, intergeneracional, ¿no? Entonces creo que el laboratorio y el colaborador o la colaboradora creo que aportan eso, o sea, como ver ese tipo de problemas que hay detrás, esa actividad puntual y encontrarse para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Para pensar en formas de divulgación, como decías tú, lo de los juegos, porque cuando tú haces un juego para que pueda tener algún tipo de trascendencia, hay que tener conocimiento detrás, ¿no? Tiene que haber cómo se dinamiza el juego, pero también el conocimiento de ese juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el papel de las colaboradoras y los colaboradores es súper importante por ese tema. Aun cuando en algún momento no te encajes, oye, específicamente en algo, nada más el participar y ver la dinámica y ver cada una de las cosas que están ahí, porque por ejemplo la balsa se ha propuesto este performance, pero yo escuchaba a quien propuso lo de la balsa y decía, oye, yo no sé cómo se limpia esto ni nada, pero esto para mí es un tema, ¿sí? Esto para mí es un tema y de repente la biodanza es una excusa para ver la balsa y ver qué es lo que tenemos que hacer con ella, ¿no? Entonces va un poco por ahí, ¿no? Y el papel de los colaboradores también es como darle visibilidad a espacios y pensar después juntas cosas que se pueden hacer, ¿no? Creo que un poco por ahí va la cosa. No sé si... Gracias.
Hay usuario tiene una mano levantada. Ah, eras tú. Pues no sé si Blake en contestar, no sé si alguien más quiere decir algo. Sí, 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 creo que sí. No, muy bien, yo creo que justo esa es la idea, ¿no? Del laboratorio, como acaba de explicar Roma, ¿no? Que haya perfiles diferentes y a partir de ahí construir, ¿no? Entre todas las personas que se quieran implicar en cada uno de los proyectos, ir dándoles forma, ¿no? Así que, bueno, ojalá que se apunte mucha gente. Hay tiempo, ¿no? De búsqueda de colaboradores y colaboradoras y que ojalá que el vídeo pues resulte tan interesante como nos ha parecido a nosotros. Muchas gracias. También nos pasó, que me ha hecho Roma recordar, que hubo gente que hizo propuestas y luego a la hora de votar votó otras y dijo que participaría de otras. Fue un poco raro, fue como, a ver, si has hecho una propuesta, molaría que participaras de la tuya. Entonces era como de repente había fuga de recursos. O sea, que creemos que esto va a ser como muy divertido y muy bonito, ¿no? Que haya gente que pese a haber hecho una propuesta, seguramente en el futuro, porque en el laboratorio no va a poder dividirse, ¿no? Pueda sumarse, ¿no? A otras iniciativas o ver cómo en el laboratorio se han desarrollado y de repente convertirse en colaboradora de otra línea, ¿no? De trabajo. Sí, esto es una pregunta frecuente y es que, y seguramente pase también en este laboratorio, que haya gente que quiera participar en varias, ¿no? Que le gusten varias. Y lo que solemos decir es que, claro, como los proyectos se van haciendo de manera simultánea, que es mejor que seleccionen una, y eso no quiere decir que luego no puedan colaborar con las demás, pero digamos que principalmente pues dediquen el tiempo que hay al proyecto, a uno de los proyectos que seleccionen y luego ya ver cómo colaborar con el resto, ¿no? De manera puntual o una vez que concluya el taller ya se pueden sumar, en fin. Mm. Sí, y también nos gustó mucho cuando salieron las propuestas, que las hay de súper activas, ¿no? De ir allá, embarrarse, ensuciarse, ¿no? Participar, pero también las hay más light, en la que entendemos que van a participar pues peques y por tanto va a ser una cosa más accesible o menos movida o más cuidadosa en este sentido, que va a transitar por la sombra, ¿no? Que van a tener que parar a merendar, estas cosas. Y luego también las hay como más sesudas, ¿no? De plantear un problema o un reto y ver cómo se encara y ver cómo se soluciona, ¿no? O cómo se plantea el futuro. Entonces eso nos permite generar como un abanico que creemos que puede ser interesante a la hora de participar y también como plantear esta actividad que nos salió como propuesta de cierre. Puede ser muy bonito el cerrar, ¿no? Y ahora todas nos vamos a escuchar pajaritos, ¿no? El primer día, o ahora todas nos vamos a cenar juntas, ¿no? Creemos que así como, bueno, pues ya estos cierres van a permitir pues, que la gente se junte, se cuente cómo ha ido, ¿no? O vengan, por ejemplo, Esther decía, es que mis hijos no van a querer estar conmigo. Y es de, bueno, pues tus hijos se irán a la aventura con otros, ¿no? Y de repente vendrán y verán el final de la biodanza, ¿no? Y puede ser muy bonito, ¿no? Esto. Y que al final los vas a tener cerca porque van a estar colaborando con otras personas a 50 metros. Entonces, bueno. Va a ser, creemos que va a ser como bonito, ¿no? 2 jornadas. Genial. También porque estamos acostumbradas a hacer dentro del programa del voluntariado de la Horta y del voluntariado corporativo como jornadas de trabajo, ¿no? Pero o el año pasado hicimos como la restauración de la acequia y había equipos, pero creemos que esta va a ser la actividad más multitudinaria en la que va a haber mucha gente haciendo muchas cosas muy diferentes y entonces gente por fuera, gente por dentro, ¿no? Gente movilizando más recursos, y eso creemos que va para nosotras va a ser como una vivencia completamente nueva del espacio que nos va a dar mucha información a la hora de seguir definiendo y facilitando lugares, ¿no? Dentro de nuestra finca productiva y adaptándola a que esto Genial. pueda suceder. Qué bien. Pues Así que que, nada bueno, más, muchísimas gracias, Jaume. a Y a vosotras todas y y todos. nos vemos pronto. Eso es. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adeu.